En este tutorial trataremos el concepto de las distribuciones truncadas, cuya importancia radica en el hecho de realizar un mejor ajuste, si es posible, de las distribuciones teóricas de probabilidad que son el fruto de inspiraciones matemáticas a problemas reales con los cuales se enfrenta el investigador. En esta oportunidad daremos la definición formal de distribución truncada e ilustraremos el concepto con ejemplos que correspondan a variables discretas, continuas y mixtas. Además, presentaremos un caso en donde el truncamiento es necesario para la obtención de esperanzas y varianzas que de la forma normal sería imposible. A menudo se confunde el concepto de distribución condicional con distribución truncada, debido a que en esencia los procedimientos de construcción son similares. La diferencia radica que en el caso de distribuciones condicionadas hay un suceso que ocurrió o es susceptible de ocurrir y deseamos analizar el comportamiento de la variable bajo este supuesto. En las distribuciones truncadas no hay un suceso de por medio, sino de lo que se trata es de limitar el campo de acción de la variable. En este tutorial no haremos diferencias en relación con la notación empleada para designar la función de masa de una variable discreta o la función de densidad de una variable continua o la función de probabilidad de una variable mixta. Usaremos para todas estas funciones la notación f sub x mayúscula, siendo x mayúscula el nombre de la variable en estudio. Definición: soporte de una variable aleatoria. Sea x una variable aleatoria definida por su función f sub x. Llamamos soporte de la variable x y la denotamos por s sub x al conjunto mostrado en pantalla. En otras palabras, es donde la función de masa en el caso discreto, o la función de densidad en el caso continuo, o la función de probabilidad en el caso mixto, es estrictamente positiva. Distribución truncada. Sea x una variable aleatoria definida sobre el espacio probabilizado omega psi p. Sea t un elemento de la sigma álgebra de Borel en R, es decir, t es un suceso. Sea S sub x el soporte de x. Si la probabilidad de que x pertenezca a t asterisco con t asterisco la intersección del conjunto de truncamiento con el soporte de la variable, entonces denominamos distribución de x truncada por t y lo denotamos como si fuese un condicional, x truncado por t o x dado t, como usted mejor le plazca, a la variable aleatoria cuya función de distribución es la siguiente probabilidad condicionada. Si x es una variable aleatoria discreta con función de masa f sub x, entonces la función de masa de x truncada por t viene dada por la siguiente expresión que se está mostrando en pantalla. Si x es una variable aleatoria continua con función de densidad f sub x, entonces la función de distribución de x truncada por t
viene dada por la expresión que se está mostrando en pantalla. Y la función de densidad de dicha variable también se da en pantalla. Si x es una variable aleatoria mixta con función de probabilidad f sub x, entonces la función de probabilidad de x truncado por t viene dado por la expresión mostrada en pantalla. Ejemplo 1. Sea x una variable aleatoria discreta con función de masa igual a un 55avo de x cuadrado para x tomando valores en el conjunto 1, 2, 3, 4 y 5 y vale 0 en todo otro lugar. Sea t el intervalo abierto en 5 medio, abierto en más infinito. Entonces, veamos cómo construimos la función de masa de x truncado por t. El conjunto t asterisco es t intersectado con el soporte. El soporte es este, donde la función de masa es positiva. Y eso da origen al conjunto 3, 4, 5. Y la probabilidad de que x pertenezca a este conjunto, pues de acuerdo con la ley, 9,55 más 16,55 más 25,55 igual a 50,55. Por lo tanto, la función de masa de la variable truncada es igual a la función de masa original entre la probabilidad calculada anteriormente para valores de x que se encuentren en t asterisco. De manera tal que resolviendo nos queda esta función de masa. Observe y demuestre usted que esta función en realidad es una función de masa. Ejemplo 2. Sea x una variable aleatoria continua con función de densidad mostrada en pantalla. Es una función dada por partes, pues. Sea t el conjunto que trunca la unión del intervalo abierto en menos infinito cerrado en 3 medio con el intervalo abierto en 7 cuartos abierto en 5. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la intersección de t con el soporte. El soporte es la unión de estos tres. Bueno, y esa intersección, pues usted puede hacerla como mejor le plazca. Ya eso está fuera del alcance del tutorial. Operaciones con conjunto. Es igual a esta otra unión que estamos mostrando en pantalla. Ahora debemos calcular la probabilidad de que la variable x pertenezca a t asterisco, integrando en los intervalos correspondientes la función de densidad. En 0,1 integramos 3x cuadrado sobre 2. En 1 hasta 3 medios, un cuarto. Desde 7 cuartos hasta 2, un cuarto. Y de 2 a 3, x sobre 10. Aquí entonces mostramos esa probabilidad, que da 15 sobre 16. Y ahora procedemos a dividir la función de densidad original entre esta probabilidad. En el conjunto, pues, t asterisco. 3 medios de x cuadrado entre 15 sobre 16 para x entre 0 y 1. Un cuarto entre x sobre 16 para x entre 1 y 3 medios. Un cuarto entre 15 y 16 avos
para x entre 7 cuartos y 2. Y finalmente, x sobre 10 entre 15 16 avos para x entre 2 y 3. Y resolviendo, tenemos finalmente la función de densidad buscada. Pruebe que en realidad esta expresión constituye una función de densidad. Ejemplo 3. Cx una variable aleatoria continua con distribución normal estándar. Sea t el intervalo cerrado en 0, abierto en más infinito. Entonces, t asterisco es la intersección de t con el soporte de x. Da el mismo valor de t, dado que es un subconjunto del soporte. Y esa probabilidad, como es bien sabido en una normal estándar, es un medio. En consecuencia, la función de densidad truncada, la función de densidad original, entre la probabilidad para valores en t asterisco. Y resulta pues esta expresión que está acá. Entonces fíjense que la normal truncada no es normal. Observación. En muchos casos de la vida real, como suele suceder en investigaciones científicas, asumen que algunas de las variables en estudio, como la presión, la temperatura, la fuerza de roce, la estatura, la presión arterial, el ingreso, el tiempo, etc., por ejemplo, siguen distribuciones normales, cuando es bien sabido que el rango de variación de dichas variables es acotado y mal pueden ser representadas por una variable normal. Aquí se impone obligatoriamente el uso de distribuciones normales, si lo prefieren, pero truncadas. Considere la variable aleatoria mixta con función de probabilidad x sobre 24 para x perteneciente al conjunto 2, 4, 6, x sobre 29 para x perteneciente a la diferencia entre el intervalo cerrado en 0, cerrado en 7 y el conjunto 2, 4, 6. 0 en todo otro lugar. Sea t el conjunto formado por el intervalo abierto en menos infinito cerrado en 5. Entonces, t asterisco es t intersectado con el soporte de x. Esta operación pues da como resultado la unión de los intervalos y conjuntos que se muestran en pantalla. De tal manera que la probabilidad de que x pertenezca a t asterisco es la suma de la parte discreta más la integral en la parte continua, dando como resultado 99 sobre 196. Y ahora la función de probabilidad de la variable x truncada por t es x sobre 24 entre esta probabilidad y x sobre 49 entre esta probabilidad. La primera parte, la parte discreta para x perteneciente a 2, 4, y la parte continua para x perteneciente al intervalo cerrado en 0, cerrado en 5, menos el conjunto discreto 2, 4. Hago la salvedad que en muchos casos los autores, en lugar de escribir esta diferencia, colocan 0,5. Y eso no es correcto desde mi punto de vista, porque entonces esta expresión no sería una función al darle
por ejemplo, dos valores distintos a x igual a 2, porque, por ejemplo, para x igual a 2, por esta ley tiene un valor, y si aquí no estuviese la diferencia, para x igual a 2 tendría otro valor distinto, lo cual viola obviamente el concepto de función. Bueno, de tal manera que operando se tiene la siguiente expresión. Ahora bien, si nosotros queremos probar de que esto es una función de probabilidad, la suma más la integral debe ser igual a 1. Y ahora bien, esta integral solamente tiene sentido en el intervalo, puesto que recuerde que si a un conjunto se le extrae un conjunto finito o infinito numerable de puntos, la integral no varía. En la mayoría de los textos de estadística se define una variable mixta como aquella variable x tal que existen dos variables x sub t y x sub c, la primera discreta y la segunda continua, tal que para algún alfa entre 0 y 1, la función de distribución de x puede ser expresada o descomponerse como la combinación lineal convexa de las funciones de distribución de las variables discretas y continuas mencionadas anteriormente. Un problema interesante es el que corresponde con la obtención de las distribuciones de las variables x sub d y x sub c y de la constante alfa que satisfacen la definición 1, conocida la distribución de la variable x. Una forma de obtener las variables x sub d y x sub c es truncando la variable x, utilizando para ello los conjuntos t sub d y t sub c, que representan los soportes de la parte discreta y de la parte continua respectivamente. Obtención de x sub d. En este caso, el suceso, o mejor dicho, el conjunto que trunca, es el conjunto soporte de la parte discreta, 2, 4, 6. Y obviamente, como es un subconjunto de la parte discreta, su intersección, que hemos llamado t sub d asterisco, es la misma de t sub d. La probabilidad ahora de que x pertenezca a t sub d asterisco es la que se muestra en pantalla. Y por lo tanto, la función de masa de la variable x sub d coincide con la función de masa, o mejor dicho, con la función de la variable x truncada a t sub d, que no es más pues que x24 entre un medio, y dando como resultado la siguiente expresión. Obtención de x sub c. En este caso, el conjunto de truncamiento está dado por el que corresponde a la parte continua del soporte. En consecuencia, pues su intersección es la misma. Y aquí lo que hemos hecho es resolver esta operación. Al 0,7 le hemos extraído el 2, 4, 6. Al 0,7 le hemos extraído el 2, el 4 y el 6. De tal manera que la probabilidad de que la variable x pertenezca a t sub c asterisco es la integral, la suma de las integrales en cada intervalo. Y por propiedades de la integral de Riemann, al ser la misma función integradora, eso es directamente la integral entre 0 y 7, resultando un medio. Por lo tanto, podemos escribir que la función de densidad de la x sub c coincide con la función de x truncado por t sub c y será x sobre 49 dividido entre un medio.
Bien, fácilmente se sigue ahora la obtención de las funciones de distribución de la variable x original, de la variable x sub d, que será obviamente una función de escalón, y de la variable x sub c, que será una función continua. Y aquí están esas funciones de distribución de la variable x sub d, que es una función escalón, de la variable x sub c, una función continua, y de la mixta, que tiene parte de variable continua, pero tiene puntos de discontinuidad con un salto a la derecha. Para obtener el valor de la constante alfa, fijemos un punto cualquiera en R, por ejemplo, x igual a 2, y planteemos la ecuación, esta que nos da la definición. Y de aquí despejamos el valor de alfa, que resulta ser un medio. Por lo tanto, es fácil ver ahora que la función de distribución de x es un medio de la función de distribución de la variable x sub t más un medio por la función de distribución de la variable x sub c, poniendo esto entonces en evidencia que en realidad x es una variable del tipo mixto. Ejemplo 5. Sea x una variable aleatoria continua que sigue una distribución Cauchy de parámetros 1, 0. Halle la esperanza y varianza de la variable truncada de x por t, siendo t el intervalo menos c para c finito y positivo. Recuerde que la función de densidad de una variable Cauchy de parámetros AB con A positivo es la siguiente. Se muestra en pantalla. Por lo tanto, la variable de nuestro ejercicio tiene la siguiente función de densidad. El conjunto T es el intervalo cerrado centrado en el origen de amplitud 2c, que al intersectarlo con el soporte de la variable nos da el mismo conjunto. La probabilidad de que x pertenezca a t asterisco es integral, cuyo valor es 2pi por el arco tangente de c. Por lo tanto, la función de densidad de la variable truncada es igual a la función de densidad original dividido entre esta probabilidad. Ahora es fácil calcular la esperanza y la varianza de esta variable. La esperanza es por definición y vale 0, porque es una integral impar con respecto a un intervalo centrado en el origen. Y esta es la esperanza de esa variable al cuadrado, que va a coincidir con su varianza, puesto que la esperanza es 0. De tal manera que hemos visto con este ejemplo un caso en el cual la distribución, en este caso es Cauchy, no tiene ni media ni varianza, como se muestra en textos elementales de estadística. Pero sin embargo, dicha variable, una vez que ha sido truncada por un intervalo centrado en el origen, sí tiene media y varianza. Y esto es posiblemente una interesante aplicación del truncamiento de variables aleatorias. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.